Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Julián Parra y voy a hablar de los movimientos y las características. Como primer movimiento tenemos movimiento periódico, que es el tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente en intervalos regulares de tiempo en mínimo el mínimo necesario. Eh, y sus características es una de sus características es que se repite cada intervalo fijo de su tiempo. Pues ahora hablamos de lo que es el movimiento circular uniforme, que es el que se describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular, que es W, constante trazando una circunferencia y con una aceleración centrípica. Una de las características es que la velocidad angular es constante y el vector, la velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica en el movimiento cuenta como aceleración normal. Ahora vamos a hablar que es un movimiento ondulatorio que es un proceso el cual se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Una de las características de este movimiento es una característica de ella es que no hay contacto directo entre la fuente que genera la onda y el cuerpo u objeto que lo recibe. Esta sería una de ellas. Ahora sigue movimiento pendular. ¿Qué es? Movimiento pendular, movimiento que se realiza un objeto de un lado a otro, colgado de una base fija mediante un hilo o una varilla. Puede ser como en un reloj que va de lado a lado, y así sería como el movimiento pendular. Y esta es una de las características de este movimiento. Este sería que pues la fuerza de la gravedad lo impulsa hacia el suelo, pero el hilo es lo que lo impide, o la varilla, como en caso del reloj, y la velocidad que lleva hace que suba de nuevo creando unas curvas. Pues ahora seguimos con lo que es un movimiento armónico, que basa en que es un movimiento de una masa oscilante que experimenta cuando la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento, pero en direcciones opuestas. Y una de las características de ellas es que tenemos como de características que es vibratorio, que es el cuerpo que oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Como otra característica que tenemos es periódico, que es el movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo como en T mayúscula. Otra característica es que se describe mediante una función sinusoidal, 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 que es seno coseno indistintamente. Como aspectos importantes que tenemos del sonido, que es más que todo, primero, generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un sonido o una intensidad, un tono, un timbre. Cada uno de esos atributos depende de uno más parámetros físicos que pueden ser medidos. Depende del punto de vista de la intensidad, y como una característica de los aspectos del sonido puede ser, como lo había hecho, puede ser lo que es la intensidad de un sonido, el tono y timbre y duración. Y seguimos con lo que es acústica y sonido. Acústica y sonido. La acústica estudia la producción, transmisión
percepción o reproducción del sonido. Así las ramas más frecuentes de la acústica son audioacústica, que generalmente son del sonido debido al movimiento turbulento del aire, como puede ser de un ventilador que uno pega a la oreja y escucha como una audioacústica, que al hablar uno se escucha como varias voces. eh, Acústica física, el análisis de esta es de los fenómenos sonoros mediante modelos físicos y matemáticos. Característica de esta es que pueden ser, bueno, sí, unas características de esas que pueden ser medidos desde el punto de vista de la intensidad de los sonidos, que pueden dividirse en fuertes y débiles. Esta sería una de ellas. Seguimos con lo que es velocidad del sonido, que es que la fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, que es la velocidad a la que se propaga una fuente, una frente de ondas en dicho medio, en la atmósfera terrestre, en los puntos como desde 343.2 metros sobre segundos a 20 grados centígrados de temperatura con 50% de humedad a nivel del mar. Una característica de la velocidad del sonido es como puede ser que en 0 grados centígrados la velocidad del sonido es de 331 metros sobre segundo, mientras que en 20 grados centígrados es de 343 metros sobre segundo, menos de un 4% de aumento. Que como siguiente tenemos que es tono, timbre e intensidad. Como tono tenemos que es un grado de elevación del sonido, que depende de la cantidad de vibraciones por segundo. Como de timbre tenemos que es cualidad en virtud de las que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. Como siguiente tenemos que es intensidad. La intensidad es que la potencia transferida por una unidad de área. Como siguiente tenemos lo que es fuentes sonoras, que son el sonido que se puede definir como con vibraciones mecánicas que se propagan por un medio elástico y denso. Este medio es normalmente el aire, pero también lo hace por cualquier otro medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Una característica de esta es como por ejemplo los instrumentos musicales, las máquinas despertador o los vehículos, bocinas, motores, sonidos de los medios de transporte, motor de un avión, bocina del auto, silbato de tren, sonidos de los electrodomésticos, batidora, etcétera. Eso serían como las características. Muchas gracias por